Hola, vamos a continuar con el desarrollo del tema 12, genética de poblaciones. Recordemos que a las poblaciones las caracterizamos a partir de sus frecuencias aléricas y genotípicas y analizamos cómo es la transmisión de los genes de generación en generación a partir de la ley de equilibrio de Hardy-Weinberg. En este momento vamos a ver cuáles son los cambios evolutivos que se deben a factores como la mutación, la migración, la selección y la deriva. Recordando que llamamos población mendeliana el grupo de individuos de la misma especie que comparten un conjunto común de genes y pueden ser reproductivos entre sí, ¿no? Es la medida fundamental y lo que vamos a analizar siempre en un principio es la frecuencia de los alelos de un determinado gen, recordando que los que tienen continuidad de generación en generación son los alelos que se transmiten a través de los gametos. Las poblaciones mendelianas, como dijimos, se describen a partir de sus frecuencias alélicas y genotípicas, recordando que si tenemos un gen con dos alelos vamos a formar tres genotipos posibles, por lo tanto la población se va a describir en función de la frecuencia de un alelo que llamábamos P, la frecuencia del otro alelo que llamábamos Q, P chica, Q chica, y las frecuencias genotípicas de los homocigotas P grande, de los heterocigotas H grande y de los otros homocigotas que denominábamos Q grande. La ley de equilibrio de Hardy-Weinberg nos recordaba que las frecuencias alélicas y genotípicas de una población van a permanecer constantes de generación en generación, o sea que pH y Q grande de la generación 1 van a ser iguales a pH y Q grande de la generación 0 y P chica y Q chico de la generación 1 van a ser iguales a P chica y Q chica de la generación 0. Esto siempre y cuando estuviéramos trabajando con una población donde se cumplan las condiciones de apareamientos al azar, o sea, panmixia, la población sea lo suficientemente grande y haya ausencia de selección, mutación, migración y deriva génica. Eso se denominan factores de cambio evolutivo. Vamos a empezar a trabajar con cada uno de ellos. Los procesos que van a modificar esas frecuencias los podemos dividir entonces en factores sistemáticos y factores dispersivos, o procesos sistemáticos, procesos dispersivos. Estos procesos van a provocar cambios en la composición de las poblaciones que van a dar origen a la evolución biológica y que pueden ser utilizados por el mejoramiento genético. Los procesos sistemáticos que vamos a desarrollar en este curso corresponden a la mutación, a la migración y a la selección natural. Van a modificar la composición genética de las poblaciones y esa modificación se va a poder estimar en función de su magnitud y la dirección del cambio en que provocan. En cambio, los procesos dispersivos, vamos a ver los procesos dispersivos de deriva génica y de endogamia, podemos conocer la magnitud del cambio, pero no la dirección en que van a seguir ese cambio. El principal factor dispersivo va a ser la deriva génica, que va a resultar de muestras no representativas de las frecuencias poblacionales en los gametos que van a formar la descendencia. La endogamia, en cambio, es el producto del apareamiento entre parientes y vamos a ver que también provoca un cambio en las frecuencias alélicas de la descendencia. Vamos a empezar a trabajar entonces con cada uno de ellos. En principio vamos a trabajar con la mutación. Las mutaciones en sentido amplio son todos los cambios heredables en el material genético. Esta es una palabra importante. Cualquier cambio en el material genético puede ser una mutación, pero una mutación verdadera va a ser cuando sea heredable, o sea, cuando pueda pasarse a la descendencia. Es la principal fuente de variación genética que permite la evolución. Y las mutaciones se pueden clasificar en sentido amplio en mutaciones génicas, mutaciones estructurales y mutaciones numéricas.
vamos a desarrollar una unidad completa para el tema mutaciones. En el tema 9 vamos a ver las mutaciones génicas, en el tema 10 vamos a ver las mutaciones estructurales y en el tema 11 vamos a ver las mutaciones numéricas. Simplemente acá vamos a hacer una pequeña introducción sobre mutaciones que nos permitan desarrollar los cambios que son capaces de producir a nivel de poblaciones. Las mutaciones génicas van a afectar a una o a unas pocas bases del ADN, también se denominan mutaciones puntuales o mutaciones en sentido estricto. Y dentro de ellas vamos a ver mutaciones donde hay un cambio de una base a partir de la condición normal, del ADN normal, o pueden haber adiciones o pueden haber deleciones, ganancia de alguno o unos pocos nucleótidos o pérdida de uno o unos pocos nucleótidos. Aquí tenemos un ejemplo de una mutación génica donde hay un cambio de una adenina por una timina, donde la situación normal era la formación de un ácido glutámico, y si hay un cambio va a formar un aminoácido diferente, ¿sí? Esos cambios no pueden explicarse por segregación o recombinación, por eso son mutaciones génicas y van a introducir innovaciones en las poblaciones, o sea, alelos que no existían generalmente en la población original, ¿sí? Pueden crear un alelo nuevo o cambiar de una forma alélica que ya es existente en la población. Cualquier mutación génica va a ser material genético nuevo para la evolución biológica. Cuando hablamos de mutaciones estructurales, estamos hablando de cambios en la estructura de los cromosomas. En este caso van a incluir deficiencias, como las que vemos aquí, duplicaciones de material genético, inversiones, cambio de sentido en una cromática o un cromosoma completo. Puede haber inserciones, puede haber deleciones o rearreglos, como es el caso de las traslocaciones, intercambio de material entre cromosomas que no son homólogos. Entonces cambia el ligamiento de los genes, cambia la ubicación de los genes. En el caso de las mutaciones numéricas se da cambio en el número de cromosomas. Esto incluye las aneuploidías y las poliploidías. Las aneuploidías, vimos algunos ejemplos de aneuploidías cuando vimos el tema 5. Puede haber nulisómicos, puede haber trisómicos. Y las poliploidías es un cambio en el número euploide de cromosoma y pasamos a tener individuos triploides, tetraploides, poliploides en general, como es el caso, por ejemplo, de la serie alélica del trigo. Los cambios de frecuencia de mutación, como dijimos, son la fuente para la evolución orgánica, ya que permite la existencia de variabilidad genética. A partir de un único alelo original, las mutaciones pueden crear variación y esos individuos que tengan mutaciones pueden ser desfavorecidos, o sea, pueden ser eliminados o pueden ser seleccionados a favor, reproducirse e inclusive aumentar su proporción en la población. Entonces la mutación es una fuerza direccional de cambio de las frecuencias alélicas, un factor sistemático donde pueden aparecer nuevos alelos que pueden tener funciones alternativas diferentes a las originales, ¿sí? Estas variantes pueden otorgar ventajas reproductivas al individuo que lo porte y ser favorecidos por la selección natural. Por ejemplo, dos variantes con diferentes destinos. El enanismo en el trigo provocó un avance en los rendimientos del trigo gracias a la posibilidad de evitar vuelcos con espigas de mayor tamaño y mayor cantidad de granos. En cambio, por ejemplo, la aparición del alelo para ramificación en maíz no es una variante que haya sido seleccionada a favor, ya que provoca espigas de menor tamaño y menor producción de grano.
¿Cómo se miden estas mutaciones? Bueno, la tasa de mutación va a ser la probabilidad de que un alelo de un determinado gen mute a otro alelo por cada unidad de tiempo. Estas tasas de mutación van a variar de 10 a la menos 4 a 10 a la menos 8 por generación. Estas tasas son más altas, o sea, más cercanas a 10 a la menos 4 en los eucariotas superiores y bastante más bajas, cercanas a 10 a la menos 8 en los procariotas. La frecuencia de mutación va a ser la proporción de determinada mutación en la población en general, ¿sí? Entonces, la frecuencia va a estar dada por la cantidad de individuos de un tipo en la población en general. Por ejemplo, cuántos albinos hay en la población de Río Cuarto o cuántas plantas albinas hay en una población dada de Pasionaria, como ejemplos. Y las mutaciones se pueden clasificar según la ocurrencia. Pueden existir mutaciones no recurrentes, o sea que ocurren una única vez con una tasa muy baja, tasa infinitesimal. Pueden ser mutaciones recurrentes que ocurren en una única forma unidireccional con una tasa característica que puede medirse. O pueden ser recurrentes con retromutación, ambas, tanto la mutación como la retromutación, con tasas características. Vamos a ver cada una de ellas en particular. La mutación no recurrente se da por única vez, es un efecto bastante poco importante para cambiar las frecuencias alélicas. Generalmente se diluyen y se pierden, y si realmente no confieren una ventaja adaptativa al individuo que lo lleva, se van a perder, ¿no? En resumen, este tipo de mutaciones generalmente no produce cambios permanentes en las poblaciones, salvo selección artificial, pero bueno, ya dejan de ser poblaciones naturales. ¿Sí? Muchas veces el hombre selecciona este tipo de mutaciones que se dieron por única vez y las utiliza con fines de mejoramiento genético. Las mutaciones recurrentes unidireccionales, o sea, un evento que se da repetido con una determinada tasa, van a cambiar las frecuencias alélicas. ¿Cómo las van a cambiar? La situación es la siguiente: dado un cierto alelo, muta hacia otro alelo y la retromutación no existe, o sea, pasamos del alelo A grande al alelo A chica, esa es la mutación, pero no hay retromutación de A chica a grande. Entonces denominamos tasa de mutación U o mu a la mutación de A al cambio de A grande a chica, y 0 es la tasa de retromutación. Entonces la frecuencia de mutación va a estar dada por la tasa por la frecuencia de ese alelo. Tasa por frecuencia. La frecuencia de retromutación va a ser 0, por lo tanto la frecuencia del alelo grande va a ir disminuyendo lentamente en cada una de las generaciones. Vamos a tener para la generación 0 la frecuencia inicial del alelo A grande, P0. Para la siguiente generación, ese P0 se va a ver disminuido en esta proporción, tasa de mutación por frecuencia inicial. Entonces la frecuencia de la siguiente generación va a ser todo lo que se disminuya de A grande y pase a A chica. Por lo tanto, se disminuye la frecuencia del alelo A grande P, va a aumentar la frecuencia del alelo A chica U. Y así para cada una de las generaciones. Luego de una n cantidad de generaciones, la frecuencia final del alelo A grande en este caso va a ser la frecuencia inicial por 1 menos la tasa elevada a la cantidad de generaciones. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos una frecuencia inicial del alelo igual a 0,8 y una tasa constante de 10 a la menos 4, y que existe mutación recurrente unidireccional. En la primera generación tenemos la frecuencia del alelo grande 0,8, la frecuencia del alelo chica 0,2. Al cabo de 10 generaciones el cambio parece muy pequeño, pero mientras aumenta el número de generaciones, por ejemplo al cabo de 1000 generaciones, la frecuencia del alelo A grande disminuirá a 0,72 y aumentará por lo tanto en la misma proporción la frecuencia del alelo A chica. Llegado a una cierta cantidad de generaciones, acá está
hecho el modelo alrededor de las 100.000 generaciones, la frecuencia del alelo A grande será 0, o sea, el alelo A grande desapareció y se fijó el alelo A chica. Esto es la cantidad de generaciones. La mutación es recurrente unidireccional, siempre pasa de A grande a A chica. Este sería gráficamente lo que va sucediendo con la frecuencia del alelo A1 a medida que aumenta la cantidad de generaciones. Fíjense que estamos hablando de 200.000, 400.000 generaciones. Es un número muy grande de generaciones, donde a partir de una frecuencia de un alelo que está fijado, como es en la situación inicial 1, va disminuyendo en cada una de las generaciones hasta hacerse 0 si no hay retromutación. ¿Qué pasa cuando la mutación es recurrente bidireccional? O sea, hay mutación y hay retromutación. Ocurre en ambas direcciones. También van a cambiar las frecuencias. Por lo tanto, se va a alterar el equilibrio. El cambio de A grande hacia A chico se va a dar con una tasa U, igual que la que vimos recién, hacia adelante, o sea, una tasa de mutación. Pero a su vez va a existir una tasa de retromutación que se denomina B, desde A chica hacia A grande. Entonces va a haber pérdida de alelos A grande o ganancia de A chica con una tasa U por la frecuencia P inicial, y va a haber una ganancia de alelos A grande o pérdida de alelos A chica con una tasa B por la frecuencia inicial del alelo recesivo, que es Q en este momento, en este caso, perdón. Entonces, dado U como tasa de mutación, la frecuencia de A en la siguiente generación, como lo vimos, es la frecuencia inicial menos lo que se pierda por mutación. Por lo tanto, la frecuencia del alelo A chica se va a incrementar en todo lo que se pierda de A grande. Pero, dada una tasa de retromutación B, la frecuencia de A chica se va a achicar en todo lo que se pierda del alelo A chica y pase a ganarse lo que se aumenta de A grande. Entonces, la frecuencia de A chica va a aumentar en función de la tasa de mutación por la frecuencia del alelo A grande y va a disminuir en la tasa de retromutación por la frecuencia del alelo A chica. Entonces el delta Q, que es el cambio de la frecuencia alélica por generación para el alelo A, fíjense y tengan en cuenta que siempre que trabajemos con poblaciones vamos a estar hablando de el delta Q, el cambio en la frecuencia del alelo A chiquita. En este caso el delta Q va a estar dado por la tasa de mutación por la frecuencia inicial del alelo A grande menos la tasa de retromutación por la frecuencia inicial del alelo A chica. Esa es la manera de calcular el delta Q con mutaciones recurrentes bidireccionales. ¿Es posible que se dé equilibrio con mutación y retromutación? Sí, la población va a alcanzar el equilibrio cuando ese delta Q sea 0, o sea, no haya cambio de las frecuencias alélicas. O sea que se va a dar el delta Q igual a 0 cuando la tasa de mutación por la frecuencia del alelo grande sea igual a la tasa de retromutación por la frecuencia del alelo chica. O sea, lo que se gana por mutación se pierde por retromutación. En este caso se pueden calcular las frecuencias de equilibrio tal cual lo hemos desarrollado en la parte general, y aquí las frecuencias de equilibrio se va a lograr teniendo en cuenta el despeje de esta igualdad, donde va a ser igual a la tasa de mutación sobre la suma de las dos tasas de mutación y retromutación. Aquí tenemos gráficamente lo que sucedería. Esta línea roja es la del alelo A grande, la línea negra la del alelo verde, y esta sería la línea de equilibrio del alelo, en este caso A grande. Esto es todo lo que se pierde de uno y se gana por retromutación. Se pierde de A grande por mutación y se gana de A grande por retromutación.
determinada tasa va a hacer que esta línea vaya hacia más arriba o más abajo dependiendo de las tasas iniciales. Gráficamente, aquí tenemos un ejemplo donde tenemos alelos a grande, alelos a chica, ¿sí? El P y el Q, mutación, pasaje de alelo a grande a chica, retromutación, pasaje de alelo a chica a grande, ¿sí? Fíjense que estas dos tasas son diferentes, las flechitas indican que esta es más grande que esta. A medida que aumenta o que avanzan las generaciones, va aumentando la cantidad de A chica en detrimento de A grande, y cuando lleguemos al equilibrio, donde se iguala el número de mutaciones directas con el número de retromutaciones, vamos a lograr un equilibrio. El equilibrio se va a lograr cuando las frecuencias alélicas no van a cambiar aún. ¿Por qué no van a cambiar? Porque todo lo que pase de A grande a A chica se vuelve por retromutación de A chica a A grande. O sea, la tasa por frecuencia se iguala a la tasa de mutación por frecuencia igual a la tasa de retromutación por la frecuencia del otro alelo. En general las tasas son muy bajas, los cambios son muy lentos, ¿sí? Y la tasa de retromutación generalmente es menor a la de mutación, por lo tanto el alelo mutante siempre estaría en frecuencias altas. Esto no se da porque la mayoría de las veces estos alelos mutantes son eliminados por selección natural, porque la mayoría de las veces no otorgan una ventaja adaptativa. Y esto es lo que tenemos que tener en claro. Nosotros los vamos a estudiar por separado, ¿sí? Pero normalmente no actúan de manera separada todos estos factores, o sea, la mutación, la migración, la selección y la deriva. Generalmente actúan en conjunto. Nosotros para estudiarlos simplemente los separamos. Bueno, eso en relación a mutaciones. Vamos a ver algunos de los otros factores. Vamos a trabajar ahora con la migración. La migración significa, a partir de dos poblaciones, una aporta individuos a la otra. La población migrante aporta individuos a la población nativa y se forma una nueva población nativa con incorporación de migrantes. ¿Cuáles son las condiciones para el cambio de las frecuencias alélicas? Que los migrantes tengan frecuencias diferentes a las de los nativos y que haya apareamiento al azar de esos nuevos individuos en la población migrante con los individuos ya presentes en la población que son los nativos. Suponiendo dos poblaciones y un solo gen, ¿qué sucede cuando esos individuos se desplazan hacia otra población y se reproducen de manera panmíctica con los de la población inicial? Dada una población A, que vamos a denominar población nativa con frecuencia de el alelo recesivo Q0 y una cierta cantidad de individuos que vamos a denominar N1, otra población B, migrante, con una frecuencia del alelo recesivo para esta población de migrantes y una N2 cantidad de individuos que se trasladan a la población nativa. La proporción de migrantes va a venir dada por cantidad de individuos migrantes sobre total de individuos de la población nativa más los migrantes. A eso vamos a denominar M, proporción relativa de migrantes. Por lo tanto, la proporción de nativos va a ser 1 menos la cantidad de migrantes. El Q0, como dijimos, es la frecuencia de un alelo en la población nativa y el QM es la frecuencia de ese mismo alelo en los migrantes. Aquí tenemos las dos poblaciones, la población A con una frecuencia del alelo A chiquita denominada Q0. Aquí tenemos la población B con una frecuencia de ese mismo alelo denominada QM, Q de los migrantes, Q de la población nativa. Al alelo A chiquita lo vamos a señalar con colorcito rojo, al alelo A grande con color azul. Fíjense que las poblaciones tienen distinta composición, o sea, el Q0 es distinto al QM. Se da una migración de este conjunto de individuos de la población B a la población A.
se forma una nueva población. Estos son los migrantes de la población B, estos son los nativos que venían de la población A. Entonces, el M va a ser estos 5 sobre el total, el 1 menos M va a ser todos estos individuos nativos sobre el total. La conclusión, ¿cuál va a ser? La frecuencia del alelo A en la población después de la migración lo vamos a calcular de esta manera. El Q1 de esta población va a ser la proporción de migrantes por la frecuencia de los migrantes más la proporción de nativos por la frecuencia de los nativos. No es otra cosa que un promedio ponderado. ¿Ver? Los migrantes lo hacen al azar en relación al genotipo. Las frecuencias alélicas van a ser una muestra representativa de la población migrante. La población A se va a ver incrementada en cantidad de individuos y van a cambiar sus frecuencias alélicas, y el cambio va a depender de las proporciones relativas de migrantes y de las frecuencias en las dos poblaciones. ¿Por qué decimos el promedio ponderado? El Q1 va a ser la frecuencia del alelo en la nueva población, que va a depender de la proporción relativa de migrantes por la frecuencia alélica de esos migrantes más la proporción relativa de los nativos por la frecuencia de los nativos. Si el M y el 1 menos M son iguales, es como si hiciéramos un promedio común. Esto más esto divide 2. Como el M y el 1 menos M generalmente no son iguales, es que hacemos este promedio ponderado. El delta Q, la frecuencia de cambio del alelo, va a ser el Q1, que era en la población, la frecuencia a la que llega la nueva población, menos el Q0, que era la población nativa. Ese va a ser el cambio en la frecuencia del alelo. Ese delta Q va a ser negativo o positivo según la diferencia que haya entre el Q de los migrantes y el Q de los nativos. Si el Q de los migrantes es menor que el de los nativos, el delta Q va a ser negativo. Si el Q de los migrantes es mayor que el Q de los nativos, el delta Q va a ser positivo. Conclusión, entonces, el cambio de frecuencias alélicas por migración va a depender de frecuencias alélicas de migrantes, frecuencias alélicas de nativos, proporción relativa de migrantes, proporción relativa de nativos. Si conocemos las frecuencias alélicas de la población inicial, de la población final y de los migrantes, podemos calcular la proporción de migrantes que se incorporaron a una población. Entonces, teniendo esta situación inicial, podemos despejar, haciendo la propiedad distributiva en este segundo término, agrupando los migrantes, separamos o trasladamos términos y por último llegamos a poder calcular la cantidad o la proporción relativa de migrantes que se incorporaron a cierta población. Cuando hagamos los ejercicios que vamos a pasar a hacer ahora, van a poder aplicar estos conocimientos de migración.